Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Bueno, vamos a ir comenzando entonces. Vamos a empezar ya con esta clase. Bienvenido a todos. Espero bueno, que sea de bendición para la vida de todos ustedes. Muy bien, vamos a arrancar. Estamos hablando de la cruz, ¿sí? La cruz es mucho más que un símbolo de muerte. Ustedes ya lo habían visto en algún lado de este cartel. En Cristo la cruz representa la forma en la cual nos relacionamos con una realidad espiritual que tiene tres aspectos: la cruz eterna, la cruz histórica y la cruz diaria. Son tres aspectos que tiene la cruz, eh, que tenemos que desarrollarlos, porque realmente cuando uno va entendiendo cómo relacionarse con la cruz de Jesucristo, todo nuestra vida cambia, toda nuestra relación con Dios cambia, y es por eso que tenemos que profundizar en estas verdades espirituales que realmente van a generar que nosotros tengamos una comunión con Dios muy, muy diferente a la que en este momento tenemos. A medida que vamos avanzando, entendiendo y comprendiendo, vivimos una vida muy diferente cuando entendemos esta cuestión de la cruz, que es algo espiritual y es algo maravilloso que transforma la vida de cualquiera, ¿no? Vamos a arrancar hablando de la cruz eterna. Vamos a hablar de la cruz eterna, de la cruz histórica y de la cruz diaria, si recién te enganchas. Vamos a comenzar con la cruz eterna, ¿sí? Por ahí no le voy a dedicar mucho tiempo a la cruz eterna, siempre la que más nos va a interesar va a ser la cruz diaria, que es la que tenemos que vivir todos los días, pero es importante que podamos comprender de qué se trata la cruz eterna y de qué se trata la cruz histórica, cómo se conectan ellas dos, y luego lo que nos toca vivir todos los días, que es la relación con la cruz diaria, ¿verdad? Pero ¿qué podemos decir de la cruz histórica? ¿Sí? Hoy vamos a leer bastante. ¿Por qué? Porque estamos en una clase, estamos en modo escuela, no estamos aquí para predicar esta noche, sino estamos para poder aprender juntos. Y la mejor forma de poder comprender y entender todo esto es a través de la escritura. Por eso que vamos a estar leyendo bastantes citas bíblicas en esta noche. Y bueno, espero tener del otro lado alumnos que entiendan la necesidad de poder leer la escritura para poder aprender, ¿no? Vamos a leer Apocalipsis 13, del 8 al 9. Todo lo que está escrito está en la nueva traducción viviente que hemos utilizado para esta enseñanza, esta versión. Y dice así: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. El que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda, dice esta versión. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y aquí lo resalto con rojo cuando dice: al cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. O sea que la cruz eterna existe antes que el mundo y el hombre fuera creado. ¿Sí? Antes que el hombre, el mundo y todo lo que existe en el mundo fuera creado, Dios ya había creado la cruz. O sea, en su sabiduría, Él ya sabía que iba a crear al hombre, que el hombre iba a fallar y que necesitaba un rescate para ese ser humano que había creado, y que justamente en esa cruz iba a morir su hijo. Él ya lo sabía todo. Esto es maravilloso. Cuando uno lee esto, dice, bueno, se queda sin palabras a veces y no sabe cómo explicarlo, ¿no? Porque estamos hablando de un Dios que todo lo sabe, ¿no? Y aquí cuando leemos el Cordero que fue sacrificado antes del mundo, estamos hablando de la cruz eterna. Esa cruz eterna que existe antes que todas las cosas existieran. Y esto es maravilloso. Y lo importante es ver cómo nos vamos a relacionar con esta cruz eterna. Cómo nosotros nos relacionamos con esta verdad espiritual. Porque esto es una verdad espiritual que es maravillosa y que nos describe también quién es Dios. En primer lugar, dando gracias a Dios por proveernos la solución al pecado antes que existiéramos. Antes que el hombre existiera, antes que el hombre cometa pecado, Dios ya tenía la respuesta para liberarnos del pecado. Dios ya tenía la forma de rescatarnos. Dios ya tenía el rescate por nosotros. Dios ya tenía pensado el plan, que si de repente el ser humano le fallaba, él ya tenía el plan, ya tenía el plan de rescate. O sea, esto es maravilloso, ¿no? De que podamos pensar en esto, ¿no? Un Dios que todo lo sabe. Por eso dice ahí cómo nosotros nos relacionamos con esa cruz eterna, reconociendo su divinidad, omnisciencia y poder. Miren qué maravilloso que es esto. Reconocemos su divinidad. Cuando yo veo esto y cuando yo leo que el Cordero de Dios fue crucificado, o sea,
antes que la creación existiera, antes que todo existiera, yo estoy viendo un Dios, ¿sí? Maravilloso, que me manifiesta su divinidad, me manifiesta su omnisciencia, o sea que todo lo sabe, y su poder. Él ya sabía lo que iba a pasar con su creación. Él ya lo sabía. Esto es maravilloso, a veces no sabemos cómo explicarlo, no tenemos muchas palabras para explicar esto, simplemente creerlo, entenderlo en el espíritu y celebrarlo, porque muchas veces hay gente bueno, que se pone mal porque, no sé, porque de repente, no sé, cometió errores y bueno, y Dios me va a castigar y Dios esto. Dios ya sabía que ibas a fallar, Dios ya sabía que todos íbamos a fallar, y antes que existiéramos ya sabía Él que íbamos a fallar. Y antes que todo existiera, Él ya nos proveyó la solución a todo ese pecado que íbamos a cometer. No me voy a meter mucho aquí, o sea, simplemente quiero que lo tengamos presente, ¿no? La cruz eterna, yo me relaciono a través de gratitud, ¿sí? De esa gratitud, de que Dios ya tenía la solución para nuestro pecado, y también de ver la grandeza de Dios, ¿no? Su divinidad, su omnisciencia y su poder, que excede muchas veces nuestro entendimiento. Vamos a la cruz histórica y cómo nos relacionamos con ella, ¿sí? La cruz histórica, porque bueno, esa cruz eterna existía de antes que existieran todas las cosas, pero luego apareció la cruz verdadera, la cruz histórica, ese madero donde el Señor fue crucificado, donde fue clavado. Esto pasó hace más de 2000 años atrás. Entonces, esta es una cruz histórica. ¿Y cómo yo me relaciono con esa cruz histórica? ¿Qué me provee a mí esta cruz histórica? Porque la cruz eterna a mí me proveía salvación, la cruz eterna a mí me provee, como decía recién, la solución a mi pecado, y me manifiesta la naturaleza de Dios, me manifiesta lo que Dios es, ¿sí? De alguna manera me lo describe a Dios. Ahora, la cruz histórica es lo que me provee a mí, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios me provee a través de esta cruz histórica? Vamos a leer Juan 19, del 16 al 19, y el versículo 28 también lo vamos a leer. Dice: entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que lo llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo significa Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno al lado del otro, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Jesús, versos 28 y 30, vamos a leer: Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Y el verso 30 dice: después de probar el vino, dijo: todo está cumplido. Entonces se inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Aquí vemos que la cruz histórica, ¿sí?, da cumplimiento a la cruz eterna y consuma lo establecido en la eternidad. En la eternidad Dios ya nos había proveído una cruz. Hay una cruz eterna que dice que el Cordero de Dios ya había sido sacrificado en la eternidad. O sea, en el mundo espiritual, en la eternidad de Dios, el Cordero de Dios, que es la Cristo, ya había sido crucificado. Lo que está pasando aquí es que se conecta lo eterno con lo natural, se conecta lo eterno con lo histórico, se conecta lo eterno con la realidad, ¿sí? Entonces, la cruz histórica se conecta, viene a cumplir lo que Dios había hablado en esa cruz eterna, y consuma, ¿sí? En la realidad de los seres humanos, en el tiempo cronos de los seres humanos, consuma lo que ya había sido consumado en la eternidad. Por eso esto es glorioso, ¿no? Muchas veces uno no logra comprender y entender la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Nos excede el entendimiento muchas veces, a veces nos quedamos sin palabras al tener que explicar este tipo de cuestiones, porque es tan profundo, es tan maravilloso. La omnisciencia de Dios es una de las características de este Dios en el que creemos, ¿no? La omnisciencia, que todo lo sabe, ¿no? Como él ya sabía todo, él lo sabía, lo sabe y lo sabrá, sabe todo, él ya no tiene nada, lo va a sorprender a Dios. Él ya lo tiene todo resuelto. Lo que nosotros no somos, lo que no tenemos resuelto somos nosotros, y que todos los días tenemos que ir conociendo un poco más a Dios, ¿no? Pero a medida que empezamos a ver este tipo de cuestiones y empezamos a conocer más al Dios que hemos creído, realmente nos asombramos y damos gloria a Él por todo lo que nos toca experimentar, ¿no? Ahora, ¿qué nos provee? O sea, ¿cómo nos relacionamos con la cruz histórica? ¿Y cómo nosotros nos relacionamos con esa cruz histórica? Podemos resaltar muchas más cosas, yo voy a resaltar 3 puntos, pero
que nos relacionamos con esa cruz histórica teniendo revelación de aquello que recibimos a través de ella. O sea, ¿qué es lo que nosotros recibimos a través de la cruz histórica? Esa cruz histórica que conecta con la cruz eterna. ¿Qué fue lo que recibimos? En el momento que Jesús fue y fue crucificado y murió allí, y él dijo las palabras que leíamos recién, consumado es y entregó su espíritu. ¿Qué fue lo que recibimos a partir de ahí? Bueno, lo primero que recibimos es que comenzó un tiempo de gracia. ¿Sí? Hasta ahí vivíamos un tiempo de juicio, ¿sí? De condenación. Entonces ahí comienza un tiempo de gracia, de perdón. Ese perdón y esa justificación que Dios nos da a través de la cruz nos conecta con una reconciliación con Dios. Éramos enemigos de Dios y ahora somos reconciliados con Dios. Y también inicia un nuevo pacto, un pacto que es mucho mejor que el primer pacto, por ejemplo, en el que vivió el pueblo de Israel. Vamos a desarrollar rápidamente los tres, porque ya les digo, me interesa mucho que le demos tiempo, mucho tiempo, a la cruz diaria, que es con la que nosotros convivimos, con la que tenemos que hacer esto. Veamos primero, la gracia. ¿Qué es lo que nos provee la cruz histórica? Nos proveyó de la gracia. Efesios 2, del 3 al 6, y el verso 8 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues no, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Nosotros debemos celebrar este tiempo de gracia en el que estamos. Nosotros no podemos de ninguna manera vivir como si, bueno, debo hacer cosas buenas yo, por eso Dios me salvó, o tengo méritos para que Dios me salve. No, la salvación es por gracia, es pura gracia de Dios. Dios, aun pesar, como dice Pablo, que estábamos viviendo en pasiones, en inclinaciones pecaminosas, que estábamos viendo en el pecado, como lo describe durante todo Efesios capítulo 2, aún así, él vino y murió por nosotros. Esa cruz histórica a nosotros nos provee de gracia. El Señor murió. Y cuando el Señor fue levantado, cuando el Señor resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Nuestra vieja naturaleza murió en la cruz y ahora nos da la oportunidad de tener una nueva naturaleza. Él nos perdona todos nuestros pecados e inicia sobre nosotros un tiempo de gracia donde nos reconcilia con Dios, que después lo vamos a ver, y que nos justifica con Dios. O sea, justificarnos con Dios, nosotros no teníamos nada para justificarnos delante de Dios. Nosotros no podíamos presentarnos delante de Dios y decirle, bueno, Dios, mira, cometo algunos errores, pero bueno, algunas cosas buenas hago. Eso para Dios no tiene valor. No había nada en nuestras vidas que nos justifique para nosotros poder entrar a la presencia de Dios. No había nada que nosotros, nada bueno que podamos tener que nos conecte con Dios si no fuera a través de Cristo. El único que nos abre un camino al Padre es Jesucristo. El único que nos permite entrar a su presencia, a la presencia del Padre, es Jesucristo. Por eso que nosotros en ningún momento debemos jactarnos de la fe, no debemos jactarnos de que nosotros somos mejores que otros o lo que sea, porque nosotros somos salvos por gracia. No teníamos nada bueno que presentarle a Dios. No había nada que yo le pueda presentar a Dios con el cual negociar y entonces decir, bueno, mira, Dios, yo te entrego esto, vos me das otro y me das salvación. No había nada, no había forma. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y solamente por gracia, Jesucristo vino aquí a la tierra, fue a la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario, conectó con esa cruz eterna y en ese momento nos proveyó de la salvación. Nos proveyó de este tiempo de gracia, donde ahora si yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mi pecado, inmediatamente yo tengo perdón por mis pecados e inmediatamente yo conecto con el Padre nuevamente y puedo vivir una vida de relación con Él, que es lo que sigue después. Porque fíjense, ahora vamos a ver lo que sigue después de esto. Lo que sigue después de esto es un tiempo de reconciliación.
O sea, inmediatamente Dios nos reconcilia con el Padre. Nosotros estábamos, nosotros estábamos enemistados con Dios por causa del pecado. Entonces la cruz histórica nos reconcilia con el Padre. Ese sacrificio de Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente delante de Dios y tener comunión con Él. Yo puedo decirle Padre, antes no le podía decir Padre. Colosenses 1, del 19 al 22, dice, pues a Dios, pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. O sea, Dios vive en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todos los que existen en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Esta es la tarea maravillosa que esto es lo que también nos provee la cruz histórica, ese momento en que Jesús murió. Esto nos provee reconciliación con el Padre. Todo estaba enemistado con Dios, no solamente nosotros, toda la creación, todo estaba enemistado con Dios. Y a través del cuerpo mortal de su Hijo, clavado en la cruz, a través de esa sangre que Él derramó, ¿sí? Él reconcilió todas las cosas con el Padre. Nosotros éramos enemigos, dice aquí, éramos enemigos, estábamos separados de Él por causa de nuestros malos pensamientos y acciones, esto es pecado, y aún así Cristo murió por nosotros, y de esa manera nos reconcilió con el Padre en ese cuerpo que fue clavado en la cruz y en esa sangre que fue derramada en la cruz. Entonces, a partir de este momento, nosotros tenemos que celebrar que esa cruz histórica a nosotros nos da la libertad sobre el pecado, nos perdona, nos hace santo, porque de santo no tenemos nada, lo único que nos puede santificar es la sangre de Jesucristo, nos libra de todas las culpas que podemos arrastrar del pasado y ahora podemos presentarnos delante de Dios sin ningún tipo de falta. Esto es maravilloso. Nosotros a veces no logramos entender la dimensión de lo que estamos diciendo en este momento. Pero si nosotros realmente amamos a Dios y si nosotros realmente queremos tener una verdadera relación con Dios, y Dios para nosotros no es solamente un concepto o una cosa vana que está por ahí, o bueno, un amuleto que lo tengo para cuando lo necesito, sino que Dios realmente entiendo que es Dios, que es el que gobierna el cielo y la tierra, bajo la tierra, es el rey de todas las cosas, que es el Dios eterno, el Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Si yo creo realmente que ese Dios existe y me quiero relacionar con Él, yo tengo que saber que no puedo de ninguna manera relacionarme con Él si no fuera por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz y por ese sacrificio de su Hijo en la cruz. No tengo forma de tener entrada, porque solamente los que pueden entrar en la presencia de Dios son los santos, porque Él es santo. Pues lo mismo que el Padre nuestro dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es santo, no hay forma de entrar a su presencia porque Él es santo. Entonces, la única manera que a nosotros nos libra del pecado y nos da santidad es el sacrificio de Jesucristo para entrar en su presencia. Entonces nos libra del pecado, nos libra de las culpas y nos permite presentarnos delante de Él sin ningún tipo de falta. Esto es glorioso y es para celebrar. Vamos a seguir viendo otra cosa que nos provee la cruz histórica. La cruz histórica nos provee de un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto. Hay gente que todavía sigue parada en el antiguo pacto, hay gente que tiene mezcla de pactos. Nosotros debemos comprender que estamos en un nuevo y mejor pacto. Desde la cruz para aquí comenzó un nuevo pacto. Él consumó lo que ya había sido establecido en la eternidad. Él dice, consumado es, lo consuma, conecta la cruz eterna con la cruz histórica y a partir de ese momento empieza un nuevo pacto. El antiguo pacto se cancela, el antiguo pacto ya no tiene vigencia. Por eso cuando nosotros vemos la transfiguración de Jesús, aparece Moisés y aparece Elías uno al lado de otro. Y Pedro ahí quiere hacer una enramada y de repente desaparece Moisés, que significa la ley, desaparece Elías, que significa los profetas.
sea, los profetas y la ley fue lo que guió al pueblo de Israel hasta que llegó Cristo. Y entonces queda solamente Jesús ahí parado. Y el Señor dice, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, la ley y los profetas llegaban hasta él. Es más, Jesús dijo, la ley y los profetas llegan hasta Juan. De aquí se anuncia un reino. Nosotros estamos bajo otro pacto, no el pacto de Israel. Por eso que muchas veces la gente vive confundida en su fe, porque tiene una mezcla de pactos. Está esperando algo que Dios haga conforme a un pacto en el cual él ya no está comprometido. Ese pacto caducó. Por ejemplo, leamos algunas cosas. Colosenses 2, del 13 al 14. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no le había sido quitada la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados y anuló el acta con los cargos que había contra ustedes y la eliminó clavándola en la cruz. De acá estamos hablando de la ley. La ley que no era contraria, la ley que nos acusaba, la ley que soltaba juicios en nuestra vida, la ley que nos condenaba, la ley que soltaba muerte sobre nosotros, Él la clavó en la cruz. Él venció esa ley. Porque la ley acusaba tus pecados, te juzgaba los pecados. Él no vino a juzgar los pecados, Él vino a perdonar pecados. Entonces en ese momento Él anuló el acta con todos los decretos que eran contrarios y la clavó en la cruz. Comenzó un tiempo de gracia, un nuevo pacto entre Dios y los seres humanos. Ya no es entre Dios y Israel, ya no es entre Dios y un pueblo específico de todos los pueblos que existen en la tierra. Ahora es un pacto entre Dios y el hombre, entre Dios y la iglesia, si ustedes quieren, como pueblo de Dios. Hebreos 8:13 dice, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Fíjense que Pablo aquí le está escribiendo a los hebreos, que son judíos, y él está diciendo, no se rija más por el antiguo pacto caducó, terminó. Ese pacto que Dios hizo con Moisés terminó. Ya no necesitamos las tablas, no necesitamos la ley. ¿Por qué? Porque ahora Dios les da un nuevo corazón y pondrá dentro de ustedes su ley. Esa ley que viene a través del Espíritu, la ley de la vida. La ley que Dios pone adentro nuestro es la ley del Espíritu, que Él nos gobierna, Él nos hace saber qué es lo que Dios necesita de nosotros. Él es nuestro maestro, nuestro guía. Por eso que en este nuevo pacto ya no tenemos un Dios externo que tiene tablas y leyes, las cuales Él nos hace cumplir a través de sus profetas. No, ahora ese Dios se metió dentro nuestro por su espíritu y desde adentro nuestro puso sus leyes y desde adentro nuestro nos gobierna por su espíritu y su espíritu todo el tiempo nos va a llevar a recordar las cosas que Jesús nos habló para que nosotros podamos vivir esas enseñanzas. Por eso siempre digo la importancia de que nosotros en este nuevo pacto, sabiendo que tenemos a Dios en nuestro interior, podamos tener el conocimiento de las cosas que Jesús enseñó. Porque la ley de vida que nos ha puesto a nosotros es la ley del Espíritu que nos va a llevar siempre a observar las enseñanzas de Jesús para que nosotros podamos honrar a Dios con nuestras vidas. Hebreos 9:15 dice, por eso Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Ya no es entre Dios y el pueblo de Israel, es entre Dios y todos los seres humanos. Es un nuevo pacto para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios le ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo el primer pacto. Bajo el primer pacto, todo pecado era juzgado. Ustedes recuerdan, bueno, no voy a traer tantas cosas a memoria ahora, pero no sé, por ejemplo, la mujer que encontraron adulterio, que toda la quieren apedrear y se la llevan a Jesús. Y le dice, bueno, acá está, ella la encontramos justo en el acto, haciéndolo. La ley dice que hay que matarla. Hay que juzgar este pecado con muerte. ¿Y Jesús qué dice? El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. No quedó ninguno. Se fueron todos dejaron la piedra y se fueron. Entonces, ese era el inicio de lo que comenzaba. Él y venía a quitar la ley. Y él venía a perdonar los pecados. Por eso que todos los pecados que se cometían bajo el primer pacto tenían como consecuencia el juicio y la condenación. Jesús murió bajo la ley. Lo condenaron. La ley lo condenó y lo condenó a muerte. Simplemente por blasfemia, porque decir que él era el Hijo de Dios.
Entonces él, de acuerdo a la ley, él blasfemó. ¿Y cómo terminó? Terminó en la cruz, porque la ley decía eso. Ahora, él inició a partir de ahí un tiempo donde ya la cruz no, cambia todo, es un nuevo pacto, un pacto de gracia. Ahora, quiero que entiendan algo aquí que después vamos a terminar con esto. Este nuevo pacto nos da a nosotros, como dice aquí, dice, para que todos los que son llamados, o sea, somos llamados a la presencia de Dios, nuestros pecados son perdonados y ahora nosotros ahora podemos entrar libremente a la presencia de Dios, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios le ha prometido. Esta clase vamos a terminar hablando de la herencia eterna, o sea, de que nosotros tengamos en claro la revelación de la cruz en sus tres manifestaciones, para que nosotros realmente podamos recibir esa herencia eterna que Dios nos ha prometido. Porque sin esa revelación de esa cruz y sin esa vida de cruz, nosotros no vamos a poder acceder, no vamos a poder disfrutar esa herencia eterna. Y es más, nos va a faltar la revelación de lo que estamos esperando y vamos a estar tan aferrados a este mundo sin darnos cuenta que lo que viene después que nos vamos de este mundo es glorioso. Por eso la primera iglesia estaba todo el tiempo esperando que Cristo venga. Ahora, vamos a avanzar, vamos a la cruz diaria. Es la que por ahí, bueno, es la que nos relacionamos todos los días. Es la que nos cuesta más, porque las otras ya están cumplidas. La cruz eterna ya está cumplida, la cruz histórica ya se cumplió. Hemos recibido, ¿sí? Como decía recién, hemos recibido gracia, hemos recibido reconciliación, hemos recibido un nuevo pacto de gracia, justamente. Entonces eso ya está todo hecho, yo no tengo que hacer nada con eso, simplemente tengo que tener fe, arrepentirme de pecado y listo, y tengo fe y comienza una nueva vida, pero en esta nueva vida hay una cruz que es diaria, una cruz que la tengo que llevar todos los días, una cruz que tiene que ver con una relación con Dios diaria. La primera tiene que ver una relación con Dios eterna, la otra tiene que ver una relación con Dios de la historia, que recibí, que fue lo que recibí hace 2000 años atrás. Ahora esta es la que tengo todos los días que vivir. Y esta es una de las más importantes, porque acá donde yo entro como protagonista. En las otras soy un poco de espectador, y acá yo soy protagonista. Esta es la que tengo que experimentar todos los días. Y esta es la que le cuesta a la mayoría de la gente. Todos aquellos que viven una vida como creyente no pueden experimentar esta cruz. No pueden experimentarla, es muy pesada para ellos. Piensan que Dios, bueno, Dios me ama así como soy y va a soportar así mi pecado. No, Dios no te ama así como soy. Así como sos, te llevaría a la condenación, pero por gracia te perdonó, pero no te ama así como sos. Él te ama en Cristo. Y en Cristo tiene una vida de obediencia. Ahí es donde él manifiesta su amor. Lucas 9, 23 y 25 dice lo siguiente. Entonces dijo a la multitud, si alguno la vida, la perderás. Pero si entregas como acá ya empieza a ser más profundo lo que nos pide. Dice, ¿qué beneficio obtienes si ganas todo el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Entonces lo dijo Jesús, se lo dijo a la multitud que lo seguía. Él lo que le está diciendo es, ustedes necesitan realmente seguirme, porque yo soy el ejemplo a imitar. El Padre quiere mostrarles a ustedes un tiempo de gracia donde los va a perdonar, pero Él también quiere que a partir de ese perdón y de recibir esa salvación, ahora en más no pierdan esa salvación y vivan en esta tierra teniendo un ejemplo el que seguir, que soy yo, dice Jesús. Yo les estoy mostrando cómo el Padre quiere que un ser humano viva. Ahora, Él lo que está diciendo es, necesito tener seguidores, necesito tener gente que me siga. Necesito tener gente que esté conmigo, que quiera seguirme, que quiera mirarme y seguir a todo lado lo que yo manifiesto. Pero para que me puedan seguir, para que ustedes realmente puedan ser mis seguidores, para que puedan ser mis discípulos, para que puedan ser hombres y mujeres que manifiesten en esta tierra esa nueva naturaleza que han recibido, la única forma que lo pueden hacer es abandonando su forma de vivir. Abandonen su forma de vivir. Y abandonen su forma de vivir y tomen su cruz cada día y síganme.
Fíjense que acá hay una cruz diaria. Tome la cruz cada día. Hay una cruz diaria que yo tengo que tomar. La única forma de yo vivir una vida de cruz diaria es todo el tiempo abandonando mi propia manera de vivir. Entonces, en mi propia manera de vivir, yo vivo aferrado a la vida. Vivo aferrado a la vida. Y él dice, si te aferras a esta vida de mundo, la vas a perder. El verdadero sentido de la vida lo vas a perder. Pero si entregas tu vida por mi causa, por seguirme a mí, la salvarás. Y dice, ¿qué beneficio tenés si te vas a ganar todo el mundo y vas a perder la vida y te vas a perder vos y vas a perder y vas a destruirte a vos mismo? ¿Qué ganancias sacás? Y hay mucha gente que hace eso, hay mucha gente que se acerca a Dios solamente para poder sacar alguna ganancia. Piensan que por acercarse a Dios y por practicar la religión van a estar bien, ya está, hago lo que quiero. Pero Jesús dice, vas a perder tu vida haciendo eso, no me uses, no me utilices. Te quiero conmigo completo, entero, no un poco. Porque si vos ¿qué beneficios sacás de estar enfocado en el mundo? ¿No te das cuenta que te perdés y te destruís a vos mismo por no seguir mi vida, la vida que yo te presento? Y la vida que yo te presento es una cruz diaria donde te tenés que negar todos los días, donde tenés que abandonar tu forma de vivir para empezar a vivir en la forma de vida que yo te propongo, no la que vos querés vivir. Entonces la cruz diaria representa una vida entregada y rendida a la obediencia a Cristo. La gente que quiere solamente practicar una religión y que quiere usarlo a Dios para su propio beneficio, no puede jamás vivir esto. De hecho, vive una mentira, vive algo ilógico, algo que no tiene sentido, vive algo que no le va a redituar en nada, va a perder su vida y se va a destruir a sí mismo. Y es más, hasta se va a enojar con Dios porque, bueno, Dios no me responde lo que yo le pido. Claro, Dios no te responde lo que vos le pedís porque Él no está comprometido con tu manera de vivir. Él está comprometido con su forma de vivir, no con la tuya. Y la manera de vivir que nosotros debemos seguir es la manera que Jesús nos enseñó. Por eso necesitamos nosotros entender que esa cruz es diaria. ¿Por qué es diaria la cruz? Porque todos los días tengo que llevar a morir mi yo ahí para vivir en obediencia a Cristo. Ahora, miren cómo sigue esta historia. Veamos qué es lo que nos provee. ¿Cómo yo me relaciono con esta cruz diaria? Podemos, ya le digo, esto podemos hacer un estudio más grande. De hecho, tengo una escuela armada sobre todo esto. No vamos a meternos ahí, pero sí algunas cosas que son importantes, que tal vez nos permitan, algunos que hacen con tiempo vienen conmigo, que puedan repasar. Pero es muy importante que lo podamos ver. ¿Cómo relacionarnos con la cruz diaria? Aquí tengo 3 puntos. Número 1, viviendo crucificando al yo. Viviendo crucificando al yo. Todos los días debo crucificar al yo. La cruz diaria. Todos los días vuelvo a tomar la cruz y todos los días tengo un enemigo, yo. Dejemos de buscar enemigos, dejemos de buscar culpables de por qué vivo como vivo, de por qué me pasa lo que me pasa. Dejemos de buscar culpables por todos lados y empecemos a darnos cuenta que el principal problema que tenemos en esta vida somos nosotros mismos, porque decidimos vivir a nuestra manera y no a la forma de Dios. Entonces yo todos los días tengo que vivir, levantarme y crucificarme yo. Todos los días, la cruz diaria. Otro punto tiene que ver con rechazar la enemistad con la cruz. Yo no puedo ser enemigo de la cruz, al contrario, tengo que serme amigo de la cruz, abrazar la cruz. Y punto 3, debo estar muerto al pecado y vivo para Cristo. Y ahora vamos a desarrollar estos temas. Número 1, viviendo crucificando al yo. Gálatas 2:20 dice lo siguiente: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La otra versión dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, confío en la fe del Hijo de Dios, confío en la forma que él vivió. ¿Por qué? Porque el viejo hombre ya fue crucificado. Yo no puedo bajarlo de la cruz a Jorge. Jorge ya está crucificado. En la eternidad fue crucificado juntamente con Cristo. En la historia
en lo histórico yo también estaba crucificado con él en esa cruz, todos, cada uno de nosotros estábamos crucificados allí, pero ahora todos los días yo tengo que seguir crucificado allí, no me tengo que bajar de la cruz. Mi antiguo yo fue crucificado con Cristo. No es que va a ser crucificado, ya fue crucificado. El tema es que si yo lo saco de la cruz todos los días, si lo bajo de la cruz todos los días, entonces, bueno, ya no está muerto, no muere. Necesito entender esta realidad espiritual. Debo vivir con el yo crucificado. Gálatas 6:14, esta es una forma de entender lo que estoy diciendo. En cuanto a mí, decía Pablo, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. La otra versión dice, yo no tengo nada que ver con el mundo no tiene nada que ver conmigo. Estoy crucificado al mundo me está crucificado a mí. Esto es vivir una vida con el yo crucificado. Yo no me puedo jactar de nada. Jactarse es, acá como decimos en Argentina, agrandarse, me agrando, qué bárbaro, yo vivo esto. No tenemos nada bueno para presentarle a Dios. Nada, porque si tenemos algo del vino, cuando reconozcamos que si tenemos algo bueno vino de Él, entonces no tenemos nada bueno nosotros. Ahora, tengo que entender, días atrás hablábamos de esto y prediqué sobre esto, la fe que vence al mundo, que la única manera que yo pueda vivir una vida crucificando al yo todos los días es que no tenga ningún interés en el mundo. Mi interés por este mundo fue crucificado, dice Pablo. Esa cruz de Cristo que a mí me salvó, me quitó totalmente el interés por el mundo. Hoy en día tenemos mucha gente que dice ser cristiana, que vive interesada por lo que el mundo le ofrece. Hay mucha gente que dice ser cristiana, que está más interesada por lo que el mundo le ofrece que por lo que Cristo le ofrece. Porque lo que el mundo le ofrece no tiene sacrificio. Lo que Cristo te ofrece es morir a vos mismo. Entonces, claro, ¿qué voy a andar buscando sufrir? ¿Qué voy a andar buscando padecer? No, voy a buscar lo que el mundo me propone. Pero claro, el mundo te lo pinta como algo que no vas a sufrir, pero terminás sufriendo. Y la terminás padeciendo y terminás pasándola mal. Como el otro día decíamos, yo puedo padecer. Inevitablemente en esta vida voy a padecer. El tema es que si yo padezco por causa del mundo, voy a sufrir. Pero si padezco por causa de Cristo, voy a gozarme. Porque estoy haciéndome igual a mi maestro. Estoy pasando por lo que él pasó. Pablo se gozaba en las cosas que vivía porque dice, bueno, estoy agregando a mi cuerpo lo que le faltó a Cristo. O sea, los azotes que le faltaron a él me lo dan a mí. Los piedrazos que no le dieron a él me lo están dando a mí. Estoy completando la obra de Cristo. Estoy feliz por esto. Por eso que hoy en día tenemos toda una generación que dice ser cristiana, pero no quiere la cruz. Y si yo no quiero la cruz, no puedo decir que soy cristiano. Si mi interés está en lo que el mundo me ofrece, entonces, por favor, no digamos que somos cristianos. Si yo digo ser un seguidor de Cristo y digo ser cristiano, mi interés tiene que estar en lo que me ofrece Cristo, no en lo que me ofrece el mundo. Todo lo que me ofrece el mundo es corrupto. Todo lo que me ofrece el mundo es vanidad. Todo lo que me ofrece el mundo en muchas ocasiones es oscuro. Todo lo que me ofrece el mundo es mentiroso. Todo lo que me ofrece el mundo es falso en muchas veces. Hoy en día ya no sabemos si estamos leyendo una noticia que es verdadera o falsa. Hoy ya no sabemos si la persona que estamos viendo ahí una imagen es alguien real o alguien que es falso, que está todo ahí con filtros y hoy con la inteligencia artificial hasta le pueden cambiar el rostro a alguien, la voz a alguien. Vivimos en un mundo cada vez más mentiroso, porque el príncipe de este mundo es mentiroso, es padre de mentira, es padre de engaño, es padre de muerte, eso es Satanás. Detrás del mundo está Satanás, el mundo como sistema. Entonces, si mi interés está en el mundo, mi interés está en lo que me puede ofrecer Satanás, no lo que me ofrece Cristo. Es algo muy importante, porque en los últimos tiempos Jesús dijo, y hasta los discípulos serán engañados. Hasta los discípulos serán engañados, dijo Jesús. Si no tenemos presente estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hoy en día las religiones del mundo, incluso muchos que dicen ser cristianos también lo hacen, viven ofreciéndole a la gente cosas que el mundo ofrece y diciendo que Dios te las ofrece.
Dios quiere que seas prosperado, Dios quiere empoderarte, Dios quiere darte casa, Dios quiere darte bien. Eso es lo que el mundo te dice que te quiere dar, pero Jesús no dijo eso. Toda la herencia que tenemos no está aquí. Ahora lo vamos a terminar viendo al final de este recorrido que estamos haciendo. La herencia que Dios dejó para nosotros no está aquí. Nosotros estamos aquí para manifestar su naturaleza y mostrarle al mundo que está viendo equivocado. Estamos aquí para que nuestra fe manifieste a los demás que ellos están en pecado ante Dios también. Somos cartas leídas por ahí, dice la Escritura. Nosotros estamos para vivir diferente, para demostrarle al mundo que vivimos diferente y que nuestra esperanza no está en nada de este mundo, nuestra esperanza está en lo porvenir. Y que el momento que Cristo nos llamó a su reino, perdonándonos como decíamos hoy en esa cruz histórica, y ahora nos pide que vivamos una cruz diaria, ¿para qué? Para manifestar su naturaleza en la tierra, no la naturaleza del hombre caído, sino su naturaleza. Cuanto más nos gobierna su naturaleza, más manifestamos su imagen, y le vamos demostrando al mundo que a nosotros no hay nada de este mundo que nos atrape, que nos interese, porque lo que a nosotros nos importa es la herencia que vamos a recibir. Hoy la gente prácticamente hoy la gente no está esperando lo que vendrá. No hay una iglesia que esté desesperada por la venida de Cristo. Si tuviéramos una iglesia desesperada por la venida de Cristo, estaríamos como locos predicando el Evangelio, apasionados por compartir el Evangelio con otras personas porque nos daríamos cuenta que el tiempo se va terminando. Y todo el tiempo quisiéramos estar compartiendo con la gente una verdad que a nosotros nos debería estar gobernando. Y tendríamos que estar pendientes de eso y de hacer discípulos, de llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Pero a veces no, a veces nuestro interés está en el mundo. Otro punto, rechazando la enemistad con la cruz, como, bueno, tiene que ver un poco con esto también que hablé recién. Filipenses 3, del 17 al 20, Pablo decía, amados hermanos, tomen mi vida como modelo, mírenme a mí y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Miren lo que Pablo decía, la comparación de un verdadero cristiano que vive como un modelo a seguir y otros más que muestran ese ejemplo en la conducta de alguien que ama a Cristo y que esa conducta tiene que ver con honrar a Dios todo el tiempo, entender de que no son ciudadanos de este mundo, sino que son ciudadanos del cielo y que están esperando de ese mismo cielo que Jesucristo venga a buscarlos. Yo no veo cristianos que estén viviendo así hoy. Nos cuesta todo vivir así porque estamos absorbidos por el mundo muchas veces. Y Pablo dice, hay gente que es enemiga de la cruz en su conducta. Dicen ser cristianos, pero son enemigos de la cruz. Vos no podés decir que sos cristiano si estás enemistado con la cruz. Si no se te reveló la cruz y si no vivís una vida de cruz, no me vengas a decir que sos seguidor de Jesucristo. Simpatizás con Jesucristo buscando a ver qué Él te puede dar y qué te puede ayudar en tu vida, pero no sos cristiano. Los verdaderos cristianos dan su vida por Cristo. Un verdadero cristiano da su vida por Cristo. No solo la muerte, todos los días da su vida por Cristo. Entrega sus pasiones, su deseo, todo lo que por Cristo. Lo entrega todo el tiempo. Renuncia a su propia vida, a su humana manera de vivir, a su vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque quiere vivir para Cristo y no para este mundo, no para sus placeres y sus deseos. Y ya no vive como alguien que es ciudadano aquí en la tierra. Yo vivo en Argentina, pero nací en Argentina, pero no me considero argentino ya. Somos ciudadanos del cielo, no estamos aquí de paso, con un objetivo claro, dar a conocer a Cristo. Debería apasionarnos esto y deberíamos movernos así. Tercer punto que nos provee la cruz diaria,
o lo que nos pide la cruz diaria, lo que nos exige la cruz diaria. Miren algo, la cruz eterna no te exige nada, la cruz histórica no te exige nada, solamente fe, pero la cruz diaria te exige todo. Para la cruz eterna y para la cruz histórica, que se conectan las dos, no tuviste que pagar ningún precio, lo pagó Cristo por vos y por mí. Pero la cruz diaria pagamos el precio todos los días y el precio todos los días es un precio de muerte. Morimos en la cruz cada día para poder seguirlo. ¿Y a qué morimos? Al pecado, obviamente. Pero el pecado no es solamente la mentira o, no sé, o las cuestiones sexuales o tantas cosas que nosotros podemos pensar. Esas son las manifestaciones del pecado. El pecado tiene que ver con desobediencia, con no tenerlo presente a Dios en nuestra vida, con hacer lo que a nosotros nos parece. Como decía Jesús, andando en nuestra manera de vivir y rechazando su forma de vivir. Eso es pecado. Romanos 6 del 1 al 4 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Pablo viene hablando de la culpabilidad del hombre en sus primeros capítulos de Romanos. Luego habla de la salvación que viene a los hombres. ¿Sí? Él nos hace ver que no nos salvamos por ley, nos salvamos por fe. Ahora es lo que dice, ahora, si iniciamos un tiempo de gracia y estamos bajo un nuevo pacto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando? Total, Dios nos perdona todo el tiempo. Hay gente que vive así, hay gente que, bueno, si Dios me perdona, yo sigo pecando entonces. No debemos seguir pecando, porque la gracia no es una ducha que yo, bueno, me tengo que limpiar de mi pecado, me meto ahí, me lavo con la sangre de Cristo, salgo de vuelta limpito y después voy y me revuelco de vuelta en el pecado. Pablo pregunta, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia sobre nosotros? No, por supuesto que no, lo dice con unos símbolos bien de exaltar lo que está diciendo. Por supuesto que no vamos a seguir pecando, porque si no estoy haciendo en vano la gracia, estoy haciendo en vano el sacrificio de Cristo, como diciendo, bueno, no me importa, como es hebreo, cada vez que yo vuelvo a pecar y hago en vano el sacrificio de Cristo, lo vuelvo a clavar en la cruz a Jesús. No puedo todo el tiempo ir a que Jesús se vaya a clavar a la cruz, se vaya a clavar a la cruz para perdonarme todos los días. La gracia llegó, pero yo no puedo usar la gracia como algo bueno y tal, total Dios me perdona, me la mando, total Dios me perdona. Bueno, Dios sabe que yo tengo este pecadito, me cuesta cambiarlo, pero Dios sabe, me va a aguantar. Dios no, ya no te aguanta más. Dios ya no aguanta más tu pecado, le ofende tu pecado, le ofende mi pecado. Nuestro pecado le ofende. Ofendemos su santidad, ofendemos el sacrificio de Cristo en la cruz. La cruz diaria nos lleva a nosotros a tomar una decisión, o vivo honrando a Dios o vivo ofendiéndolo a Dios. Y acá no hay excusa, bueno, pastor, yo estoy en un proceso, yo también estoy, todos estamos en un proceso, pero una cosa es encarar ese proceso intentando buscar la santidad y otra que ni me importe la santidad. Y bueno, total, me la mandé, total, estoy en un proceso. No, hermano, no es así. Nadie como se dice, se puede justificar por su pecado. Bueno, digo que me parece, no sé, me pasó esto, pero bueno, ya voy a cambiar hoy y la semana que viene lo mismo y la que viene lo mismo y dentro de un mes lo mismo. No podés gastarte más por eso. No podés seguir siendo un cristiano y siguiendo en vicio, por ejemplo, que el alcohol, que el cigarrillo, que esto. No podés, no podés, ya no podés. No podés decir que sos un cristiano y todavía no ordenar tu matrimonio y casarte como tenés que casar. No podés. No podés decir que sos un cristiano y todavía seguir mintiendo, todavía seguir estafándose. No podés, no lo podés hacer más. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia? No, por supuesto que no, dice Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Si realmente hemos muerto al pecado, ¿cómo yo puedo seguir viviendo en eso? ¿Cómo si yo ya renuncié a un pecado lo puedo seguir viendo de vuelta? Y dice Pablo, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en la muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Nosotros debemos morir al pecado y vivir para Cristo. Deberíamos estar muertos al pecado.
¿Cómo es posible que vivamos el pecado si ya vivimos en Cristo? Cristo nos perdonó el pecado. Muchos dicen, bueno, Cristo perdonó mi pecado pasado, presente y futuro. Puedo seguir pecando tranquilo. No, no, no. A ver, te perdonó el futuro también por si en algún momento fallás, pero no quiere decir que te da vía libre para pecar, para hacer lo que se te antoje, para vivir una vida como vos te parezca y cuando necesitas a Dios le toca timbre para que te atienda. No. O estás con Dios o no estás. O vivís para Él en obediencia y todo el tiempo buscar la Escritura, a ver qué Jesús dice y cómo podés cambiar eso en tu vida y te dedicás a cambiarlo de una vez por todas, o no estés más entonces. Porque el Evangelio no es un chiste, el Evangelio no es broma, el Evangelio no es una cuestión liviana, el Evangelio es una verdad absoluta y gloriosa que nos divide, nos parte al medio y nos dice, o estás o no estás. Definite dónde estás, no puedes estar en la vereda del medio. O estás conmigo o no estás, o vivís en santidad o vivís en pecado, no vengas con la media tinta. Decidite qué vas a hacer. O vivís en pecado, que es desobediencia a mí, o vivís en santidad, que es obediencia. ¿En dónde vas a vivir? ¿En desobediencia o en obediencia? Bueno, el Señor sabe que en un 80% yo le obedezco y un 20% todavía estoy luchando. Bueno, lucha rápido, dale, sacalo. Porque Él no quiere no quiere el 99%, quiere el 100% de obediencia. Y nos dio a su espíritu para que podamos obedecer. Por eso que muchas veces yo no puedo entender gente bueno, que se justifica, bueno, pero Dios me entiende. Dios te entiende, ¿cómo no te va a entender? Si lo sabe todo. El tema es que Él no dio, no está viendo, a ver, bueno, cuánto te cuesta. Es lo que mira en tu corazón. ¿Vos realmente querés cambiar o no querés cambiar? ¿Querés darle a Dios lo que hoy todavía te gobierna o no se lo querés dar? Bueno, digo, pastor, me cuesta tanto dejar de fumar. Hermano, hay gente que es impía, que ni siquiera cree en Dios y un día para otro dice, dejo fumar y dejó, chao. ¿Y vos que decís que sos cristiano, seguís fumando? ¿O seguís tomando? ¿O seguís viendo cosas que no tenés que ver? ¿O seguís haciendo cosas que no tenés que hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque la cruz diaria a mí me lleva a estar muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Efesios 4, del 17 al 24 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir dice que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse la naturaleza nueva, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pablo aquí en Efesios 4 nos está diciendo algo que es glorioso, algo que es tremendamente profundo, algo que es totalmente revelador en la vida de un cristiano. Aquí él nos revela cómo vive alguien que no es cristiano y nos dice, ustedes no pueden vivir así. Todo eso que vive alguien que no es cristiano, ¿sí? Él dice, no lo vivan ustedes. Por eso dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que en la iglesia de Efesios había gente que decía ser cristiana, pero vivía como los que no conocen a Dios. Ustedes no pueden vivir como los que no conocen a Dios. ¿O acaso conoce a Dios o no conoce a Dios? Porque hay gente hoy en día que no, parece que conoce tremendamente a Dios, te ve, te agarra la Biblia, te da vuelta para arriba, para abajo, versículo para acá, para otro lado, pero viven en oscuridad, viven con su mente cerrada, su corazón duro, no tienen vergüenza de hacer ciertas cuestiones. ¿Hasta cuándo vamos a ir con esta hipocresía religiosa que hoy vivimos muchas veces?
porque a Dios a los hipócritas lo vomita su boca. Jesucristo se levantó con todo el hipócrita de su época. Fue el único momento que él se puso bien feo, bien firme, bien enojado y les dijo lo que le tenía que decir. Porque Dios aborrece la hipocresía. Entonces un cristiano no puede vivir como los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios, dice, están confundidos, tienen la mente llena de oscuridad. Dice que vagan por ahí lejos de la vida que Dios ofrece, o sea, no tienen ni contacto con Dios. Cierran su mente y su corazón hacia Él, no le importa lo que Dios piensa, no le importa lo que Dios quiere. Dice, perdieron todo tipo de vergüenza, viven para sus placeres y practican con gusto toda clase de impureza. Hermano, hay gente que dice que es cristiana que vive así, ¿eh? Dice, pero, y Pablo aclara, pero ustedes no aprendieron eso de Cristo. Si es que oyeron de Jesús y conocieron la verdad que procede de Él. Por eso digo, volvamos a leer lo que Jesús dijo, porque la verdad procede de Él. Dijo, yo soy la verdad. Y la verdad se expresó en palabras y quedaron escritas en tu Biblia. Yo puedo, la única manera de no vivir lo que dice allá arriba es conocer a Dios y conocer a Dios a través de Cristo y a través de lo que Dios me pide a través de Cristo que está escrito. Y luego de eso tengo que tomar una decisión. Desháganse, saquen esa vieja vida pecaminosa de ustedes. Sáquenla, saquen esa vieja naturaleza. Esto le corresponde a ustedes. Y esa antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad, por el engaño. ¿Y qué dice? Y dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y sus actitudes. Vuelvo a repetir que esto es sumamente importante. La única manera que podamos ver cómo termina este versículo, que dice, pónganse esa nueva naturaleza y puedan manifestar la naturaleza de Dios. La única manera que nosotros podamos vivir así, demostrando que realmente lo conocemos a Dios y vivimos de acuerdo a lo que Él quiere, es que yo pueda entender, conocer, comprender, entender y que tenga revelación de las cosas que Jesús enseñó para que el Espíritu renueve mi forma de pensar en mi corazón para que yo ahora viva de acuerdo a la voluntad del Padre expresada por Cristo. El Espíritu y la palabra de Jesucristo son tus dos pilares. Si un cristiano no lee las cosas que Jesús enseñó y no le pide al Espíritu Santo poder vivirlas en su vida, va a vivir como alguien que no lo conoce a Dios. Y va a estar muy, muy cerquita de lo que Pablo le dice a los filipenses, a los efesios, perdón. La realidad de la cruz nos cambia el sentido de nuestra existencia, hermano. Cuando nosotros empezamos a experimentar la cruz, ya cuando la cruz eterna y la cruz histórica son una revelación para nuestras vidas y todos los días vivo la cruz diaria, entonces esa realidad espiritual de la cruz nos cambia el sentido de nuestra existencia. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Dice aquí 2 Corintios 5, 14 al 17, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra antigua vida. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan para sí mismos. Siempre digo, ¿para quién vivís? ¿Para quién vivimos? Deberíamos vivir para aquel que murió por nosotros. Dice, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Si realmente yo creo esto, la antigua vida la tengo que rechazar, la tengo que quitar, la tengo que sacar de mi vida y empezar a vivir la vida que Cristo me da, porque Él murió por mí y ahora yo debo vivir para Él. Y dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Ya dejo de mirar a los demás a ver cómo viven. Dice, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. Es tan diferente lo que conocemos ahora. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Esta es la gloria que nosotros vivimos en este nuevo pacto. Esta es la gloria que puede manifestar quién vive en una religión y quién realmente pasó de muerte a vida. Hay mucha gente que no pasó de muerte a vida, cambió de religión nomás.
y sigue relacionándose con Cristo o con Dios a través de una religión, buscando los beneficios de ese Dios que no conocen. No lo conocen realmente. No lo conocen, son gente oidores, oyen un evangelio de tercera persona, pero nunca en primera persona. No van a leerlo a Jesús a ver qué Jesús le dice. Entonces viven de un Cristo que no conocen. Dice, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Ahora lo conocemos a Cristo como lo tenemos que conocer. Y dice, y esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Si yo realmente pertenezco a Cristo y experimento la cruz, soy una nueva persona, debería ser una nueva persona. Debo manifestar una nueva vida. La antigua vida pasó. La cruz divide. Hermanos, la cruz divide. No el cambio de religión, no el cambio de culto, no el cambio de templo, no el cambio de lo que quieras cambiar. Eso no te cambia, no te hace una nueva persona. Te puede hacer una nueva persona en lo externo, manifestar una religiosidad en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, o en tu forma, no sé, de vestirte, en el cambiar el auditorio al que ibas. O sea, eso sí, podés cambiarlo, pero lo que está dentro tuyo no lo vas a cambiar, porque el pecado de tu corazón y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios que está ahí adentro, lo único que lo puede cambiar es la verdad de Jesucristo y el Espíritu. Y quien realmente experimenta el conocimiento y la revelación de las palabras de Jesucristo por medio del Espíritu y vive gobernado por el Espíritu que te lleva a vivir las palabras de Jesucristo, es una persona que anda en nueva vida realmente, en serio. Vive todo el tiempo buscando la santidad. Vive todo el tiempo con temor reverente a hacer las cosas que Dios quiere. Deja la niñería, las mañas y todas las cosas que traía antes y se pone de una vez por todas a madurar en la fe y a dejar de una vez por todas lo que por años arrastró en su vida y comienza a vivir una vida que honre a Cristo. Y no le importa si Dios le va a dar o Dios no le va a dar o si Dios no le interesa. Lo único que le interesa es que Dios mire del cielo y diga, este es mi hijo o mi hija amada que me complace la vida que está llevando porque quiere imitar a mi hijo. Esa persona realmente está manifestando una nueva vida. La realidad de la cruz se hizo, pero real en la vida de esa persona. ¿Cómo debe vivir esta nueva vida en Cristo? Sigue el relato, 2 Corintios 5, 18, 21, lo hemos visto miles de veces. Y todo esto es un regalo de Dios. Hermanos, todo esto es un regalo de Dios. Nosotros estábamos condenados a una eternidad sin Él. A veces vivimos como si no fuéramos seres eternos. Venimos de Dios y no sabemos a dónde vamos. O vamos a Dios o vamos al infierno. Este cuerpo nació acá y este cuerpo se queda acá, va a ser ceniza algún día, no va a desaparecer. El espíritu que me había volverá a Dios, pero lo que yo soy, esta alma, será juzgada en algún día. Y esta alma que está acá dentro de este cuerpo es eterna. Entonces yo tengo que entender que esta alma recibió el regalo de la salvación por medio de todo el sacrificio en la cruz. Esto es un regalo de Dios. Por eso es que yo no debo subestimar la cruz de Cristo. No me alcanza con llevar la cruz colgada acá en el cuello o tatuármela en algún lado. Tengo que vivirla la cruz. Tengo que experimentar la cruz. La cruz debe gobernar mi vida. Todos mis hechos y mis acciones tienen que pasar por la cruz. La cruz es un antes y un después en la vida de las personas. Y esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Estábamos extraviados, perdidos, lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de los cielos, andando como errantes por la tierra, engañando y siendo engañados, pecando todo el tiempo deliberadamente, muertos en nuestro espíritu, con el alma arruinada, con el cuerpo arruinado, lejos de Él. Y esa cruz permitió que Dios nos vuelva a Él, nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y no solamente para salvarnos, nos trajo, nos perdonó, nos restauró, nos puso su espíritu, trajo su verdad sobre nosotros, empieza a gobernar nuestra vida, pero eso no queda ahí, para que nos quedemos diciendo qué linda la vida que ahora tengo, uy, cuánta paz que tengo y qué bárbaro que es estar con Dios. No, nos dio una tarea, nos has dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, así como te reconciliaste vos con Él,
Ahora vos tenés que ayudar a otros que se reconcilien con Él. Porque lo que los separa a los seres humanos de la relación íntima con Dios, que realmente lo hace vivir en bendición, es el pecado. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Lo que separa a la gente de Dios es el pecado, no la religión. La religión también lo separa, pero ese no es el problema es el pecado. No, el católico está separado de Dios, no, el adventista está separado, no sé, el testigo de Jehová, el mormón, y el evangélico también, si el evangélico no nació nuevo, está separado de Dios. Si el evangélico practica el pecado, también está separado de Dios. Porque el pecado te separa, te pone en enemistad. Dice, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Qué quiere decir reconciliación? Que en algún momento estuvimos unidos y nos separamos. El ser humano estuvo unido a Dios, manifestando la naturaleza de Dios en la tierra, pero lo que lo separó de Dios fue el pecado. La única forma de reconciliarnos de vuelta con Él es a través de reconocer la cruz de su Hijo. No solamente la eterna y histórica, sino la diaria también. Por eso que ahora somos embajadores de Cristo, dice Pablo. Dios hace un llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, vuélvanse a Dios. No a la religión católica, evangélica, la que sea, vuélvanse a Dios. Aquel que los creó, aquel que les dio vida, aquel que los puso en esta tierra, aquel que sopló aliento de vida para que algún día nacieras. Vuélvanse a Dios. No a una religión, a Dios, el creador de todas las cosas. Vuélvanse a Él. Y la única manera de volver a Él hay un solo camino, que es Cristo. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. No podemos tener una relación correcta con Dios si no es por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. La conexión de la cruz eterna con la cruz histórica. Pero si vuelvo a pecar, no hay gracia que me conecte con Dios, porque Dios aborrece el pecado. Y nuevamente vuelvo a pecar, hago vana la cruz de Cristo, aquella cruz histórica, la hago vana. Por eso necesito todos los días de una cruz diaria. La cruz diaria me corresponde a mí. La eterna y la histórica le correspondió a Dios. Fue su responsabilidad, Él lo hizo. Ahora yo tengo la responsabilidad de vivir la cruz diaria. Nadie lo hace por mí, lo tengo que hacer yo, es mi compromiso con Dios y mi relación con Él. Dejemos de echarle la culpa a la gente de la forma en la que vivimos. Cuando vivimos mal es porque yo en algún área de mi vida no tengo la cruz todavía, la cruz no me gobierna. No morí en la cruz todavía. Miren, la realidad de la cruz. Les decía que íbamos a llevar este mensaje, esta clase, entendiendo cuál es la herencia que tenemos. Porque la cruz no solamente nos conecta con Dios, sino que nos conecta con una herencia eterna. Porque si nosotros no conectamos con Dios, nos vamos al infierno. Claro eso, tengámoslo claro. Perdemos la eternidad, una eternidad de relación de amor con Él, la perdemos. Pero hay un montón de cosas que nosotros también nos perdemos, una herencia gloriosa que nos espera. Por eso hoy decíamos, no me tiene que interesar el mundo. Si a mí me interesa el mundo, yo pierdo el interés por lo que tengo, la herencia que tengo. El tema es que mucha gente no sabe la herencia que nos espera. Miren cómo termina Apocalipsis 21, del 1 al 8, y voy a leer de otra parte también de Apocalipsis. Dice Juan, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosa vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos. Dios va a vivir todo el tiempo con nosotros. Y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará todas las lágrimas de sus ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor,
Acá en el mundo, por más que tengas todo, no podés evitar la muerte, no podés evitar la tristeza, no podés evitar el llanto y no podés evitar el dolor. Allí eso ya no va a estar más. Todas esas cosas ya no existirán más, dice esta escritura. Y él, que estaba sentado en el trono, dijo, miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y también dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. ¿Vencedores de qué, hermano? Los que salgan vencedores, los que podamos haber vencido al mundo mientras estuvimos aquí, los que podamos vivir en esta tierra honrando a Cristo, manifestando esa cruz diaria, esa relación con esa cruz diaria. Esos son los vencedores, los que no se perdieron, aún diciendo que eran hijos de Dios y que eran cristianos, los que no cedieron, los que no fueron tibios para que Dios los vomite su boca, los que fueron realmente gente comprometida con Dios, que no vivió acá esperando los placeres de esta tierra, ni buscando las cosas, los intereses de este mundo, sino que su mirada estuvo puesta en el cielo siempre. Dice, los vencedores harán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. ¿Y qué son? ¿Y qué es lo que va a vencer esta gente que va a heredar? ¿Quiénes son esos vencedores que van a heredar? Los que vencieron esto que sigue ahora. Dice, pero los cobardes, esos que son mediocres, esos que andan por la vereda del medio, esos que son los que Dios vomita su boca, los tibios, los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Hay mucha gente que está preocupada por la primera muerte. Oh, ¿cuándo me voy a morir? No subo un avión porque tengo miedo de si se cae y me muero. No salgo a la ruta porque tengo miedo de morirme en un accidente. No sé qué voy a comer mejor, no sea cosa que me muera de un cáncer porque comí mal. Voy a mejorar mi dieta para que no morirme, no sé, de una, no sé, gastritis, no sé, ya ni sé qué. Le tienen miedo a la primera muerte. Téngale miedo a la segunda muerte, no a la primera. Porque en la primera todos vamos a llegar, ¿eh? A la primera muerte llegamos, no sea, sea como sea, ahora, mañana, dentro de 10 años, cuando sea viejo, pero la muerte primera no me escapo. Pero sí me puedo escapar de la segunda muerte. La gente está tratando todo el tiempo de escapar de la primera muerte, cosa que no va a poder escapar jamás, pero sí puede escapar de la segunda muerte. Y la segunda muerte tiene que ver con aquellos que no honraron a Dios en su vida. Y acá miren que no está diciendo, no, porque aquellos que de repente nunca reconocieron a Cristo, no está diciendo eso. Acá aclara a los cobardes, no dice los cobardes que creyeron, los que no creyeron, los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales. Ojo que dentro de la iglesia hay gente así, ¿eh? Los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos. Hay gente así dentro de la iglesia. Pregúntele a Pablo en la carta que le das a los Corintios, que tenía gente así dentro de la iglesia. Si la primera iglesia que estaban ahí a años nomás de que había venido Cristo y que estaban con toda esa manifestación de gloria, aún así vivían esto, imagínense ahora los que están hace 2000 años después. Pero hermano, dejemos de tener miedo a la primera muerte la vamos a padecer todo, el tema es la segunda muerte. O me pierdo la herencia y me voy al lago de fuego, o disfruto de la herencia donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni tristeza, donde viviremos en comunión con Él todo el tiempo. Pero miren cómo sigue esto, qué maravilloso. Miren lo que nos trae esta realidad de la cruz, esta herencia gloriosa. Apocalipsis 21, 22, 25 dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Hay gente que no puede vivir sin el templo.
Dios mío, el templo. Se pelean por el templo, buscan versículos bíblicos para decir que hay que tener templo. La herencia que tenemos allá adelante no hay templo, no existe el templo. No hay ningún templo en la ciudad, porque Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo, ellos son el templo. En un templo uno rinde culto. ¿A quién vamos a rendir culto en el cielo? Al Dios Todopoderoso y al Cordero. Ellos son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad. Y el Cordero es su luz. Él es la luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entregarán en ella toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. No hay lugar para las tinieblas, no hay lugar para la oscuridad en la herencia que vamos a tener. Es una herencia de luz. Es una herencia de comunión con el Señor. Es una herencia de seguridad. Es una herencia de paz, de prosperidad, de todo lo que necesitamos. Apocalipsis 21 del 1 al 4 dice, perdón, 22 del 1 al 4. Luego el ángel me mostró un río de agua de la vida, con el agua de la vida, que era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios del Cordero, como había visto el profeta del Antiguo Testamento. Y dice, y fluía por el centro de la calle principal, y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de frutos y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de la lámpara ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán para siempre y por siempre. Esta es la herencia que tenemos. Esta es la maravillosa herencia que tenemos. Díganme ustedes, dentro de esta herencia, ¿dónde hay alguna necesidad? No hay ninguna necesidad, no tenemos ninguna necesidad, todo lo tenemos suplido en la eternidad. Todo esto que hoy lo necesitamos aquí y que de una manera y otra lo buscamos, nos afanamos, nos preocupamos, en el cielo no lo vamos a necesitar de andar buscando porque lo tendremos todo. Tendremos todo y ni hablar que no leí la calle de oro y todas las cosas que dice que es el cielo. Pero seguimos preocupados por las cosas de aquí abajo, seguimos enfocados en las cosas de aquí abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de lado la cruz y vamos a vivir nuestra propia vida. Y Jesús mismo decía, si viven esa vida, la van a perder. Ahora, el que pierda esa vida por causa de mí, la va a encontrar. Hay una vida gloriosa que Él tiene preparado para nosotros, pero no está en la forma que la estamos viendo. No usemos a Dios como una religión para mejorar nuestra vida. Dios no vino a mejorar tu vida, Dios vino a darte una nueva vida. Las religiones buscan mejorar tu vida para que andes un poco mejor de lo que está, un poco mejor de salud, un poco mejor de economía, un poco mejor en las relaciones, un poco mejor en tus emociones, un poco mejor en, no sé, en todo, un poquito mejor. Y es como el burro que va corriendo la zanahoria y te dicen lo mejor está por venir. Y seguís buscando, corriendo la zanahoria y nunca la alcanzás, porque lo mejor está por venir. Lo mejor ya vino. Hace 2000 años que lo mejor vino, que es Cristo. Y eso que fue lo mejor que Dios nos dio, lo crucificó en la cruz para hacernos libres de todo aquello que nos separaba de Él. No solamente el pecado de nuestro corazón, sino la vanidad de nuestra mente, la oscuridad de nuestro corazón, la dureza de nuestro corazón, todo Él lo redimió en la cruz. Para que nosotros vivamos para Él, no para nosotros. No podemos seguir viviendo para nosotros. Vivamos para Él y ayudémosle al Señor a llevar a otros a vivir para Él predicando el Evangelio. Teniendo en cuenta que la herencia que tenemos es gloriosa y no está aquí. Nunca te olvides que tu herencia eterna está garantizada en una vida temporal, experimentando la realidad espiritual de la cruz. ¿Por qué quería compartir con ustedes esto? Que primeramente lo hago para la comunidad que pastoreo, la comunidad cristiana de la misión, pero también lo abrimos para todo el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué comparto esto? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, como decía Pablo. Estamos viviendo tiempos de engaño.
Estamos viviendo tiempos donde el verdadero amor se enfría, estamos viviendo tiempos de confusión, estamos viviendo tiempos donde la gente busca, no sé, busca vivir de acuerdo a lo que el mundo le pide, pero que se lo dé la religión, para calmar un poco mi conciencia. No podemos vivir así, necesitamos entender que todo lo que Dios hizo, lo hizo por Cristo, en Cristo y para Cristo. La única forma que yo me puedo relacionar con ese Dios que me va a bendecir es a través del Hijo. No hay otra forma. Y el Hijo fue clavado en una cruz. La única manera que yo me puedo relacionar con Dios de la manera que me tengo que relacionar es reconociendo la necesidad de relacionarme con su cruz todos los días y de honrar a aquel que hoy está sentado en un trono, que pasó por esa cruz. Eso a mí me va a garantizar esa herencia que leíamos hace unos minutos atrás. La herencia está allí, adelante, no está aquí. Todo lo que tenemos aquí es efímero. Todo, dijo Jesús, no hagan tesoro en la tierra donde la polilla se lo come, donde el orín corrompe. O sea, no hagan tesoro aquí, esto no está más. Hay cosas en internet que usted puede ver lo que era, no sé, un edificio antiguo donde hay un esplendor en su tiempo y hoy es ruina. Ni los edificios duran, los vehículos no duran, la ropa no dura, todo se corrompe en esta tierra. Todo lo creado por los hombres se termina corrompiendo. Si no tiene mantenimiento, se rompe. Deja de mantener tu casa a ver si no se te viene abajo. Deja de mantener tu auto a ver si no se te viene abajo. Viví todo el tiempo con tu ropa a ver si no vas a andar andrajoso en poco tiempo. Es así, todo es pasajero, todo se corrompe aquí en esta tierra, nada es eterno. Por eso, ¿cómo podemos andar detrás de nuestra vida todo el tiempo enfocado en lo terrenal, en lo temporal, cuando en realidad tenemos una herencia eterna? ¿Saben por qué estamos todo el tiempo enfocados en lo terrenal, en lo humano, en lo de aquí abajo? Porque no se nos reveló la cruz. No se nos reveló Cristo. Hablamos de Él, pero no le conocemos. Estamos como Job. Cuando en un momento dice, de oídas estoy a más ahora mis ojos te ven. Hay una generación que lo conoce a Dios de oída, pero no lo ve, todavía no lo vio. No lo conoce en realidad. Oro en esta noche para que se te revele Cristo, para que se te revele esa cruz gloriosa, no solo la eterna y la histórica, sino la diaria, que es una de las más importantes. Las demás están consumadas, esta es la que tenemos que consumar todos los días para poder vivir en esa herencia que tenemos. La cruz es una realidad espiritual, no es un símbolo. No es un símbolo lindo que puedo tatuarme o colgármelo del cuello. Ni siquiera la cruz es un símbolo de muerte de madera que hace dominio atrás. La cruz es una condición de vida, es una forma de vivir en la cual yo muero todos los días para honrar a Dios aquí y llevo a otros a morir en esa cruz para que juntos honremos a Dios. Y juntos no estamos esperando una herencia aquí, estamos esperando la herencia que tenemos hacia adelante. Por eso nuestra mayor esperanza es verlo al Señor volver a la tierra, que vuelva a buscar a su iglesia. Esa es nuestra mayor esperanza. La primera iglesia vivía con urgencia porque ellos pensaban que en su tiempo el Señor venía. ¿Nosotros vivimos con esa urgencia? ¿O estamos más pendientes de lo que el mundo nos ofrece? De que esta herencia gloriosa que Dios nos ofrece la podamos experimentar algún día. Oro al Señor que se nos revele la cruz. Porque cuando se nos revela la realidad espiritual que proviene de la cruz, dejamos de vivir por lo temporal y vivimos por lo eterno. Y cuando vivamos por lo eterno, vamos a experimentar la verdadera vida que Dios tenía preparada para todos nosotros. Quiero darle gracias a todos por estar. Me he extendido un tiempo porque sabía que esto teníamos que enseñarlo. Pero quiero decirles que cuando fui a compartir esta palabra que el Señor me ministró estos días y la compartí, la comparto con este ánimo de decirles, iglesia, necesitamos madurar en este entendimiento. Necesitamos darle a Dios, la iglesia que Él está esperando, los hijos que Él está esperando. No podemos nosotros ser parte de esa generación que lamentablemente
se enfriará, que lamentablemente serán tibios, que lamentablemente hablarán de Dios, pero con sus obras negarán su existencia, que hay una generación que va a ser enemiga de la cruz y lo estamos viendo, que hay una generación que solamente lo usa a Dios para su propio beneficio, lo estamos viendo. El carácter de los hombres postreros, como Pablo le escribió a Timoteo, lo estamos viendo. La única manera que nosotros podamos ser libres de caer en toda esa trampa, en esa hipocresía y vivir ese tipo de religión que no nos lleva a ningún lado, es que nosotros no entendamos la cruz. Entendamos la cruz, abracemos la cruz, amemos la cruz, vivamos la cruz y que la cruz nos despedace de una vez por todas para que podamos darle a Dios la iglesia que Él espera y los hijos que Él está esperando. Quiero darle gracias a todos por estar. Esto es una clase, por eso por ahí no vamos a abrir el micrófono ahora para que puedan participar. Simplemente es una clase. Darles gracias a todos por haber estado. Seguramente esto va a estar en video, va a estar el PDF también, lo voy a compartir seguramente en el grupo. Y bueno, darle gracias al Señor por este tiempo. Quiero decirles que realmente oramos al Señor para que sea alguien que te estés pastoreando o no, que sea simplemente alguien que sea parte de la Iglesia de Jesucristo. Oro por todos ustedes, por mi vida oro, para que podamos nosotros tener una vida de cruz, para que nosotros podamos experimentar esta cruz gloriosa, gloriosa cruz, que la podamos vivir todo el tiempo y que podamos llevar a otros allí. Que el Espíritu Santo nos ayude, porque el único que nos puede ayudar a vivir en esta realidad espiritual es el Espíritu de Dios. Jesús le dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no va a venir el Espíritu, y sin el Espíritu ustedes no podrán hacer nada. Miren, si ellos podían hacerlo, tenían a Jesús caminando con ellos, Dios mismo al lado de ellos, pero no podían hacer nada. No iban a ser transformados si el Señor no se iba y si el Espíritu no se metía dentro de ellos. Por eso oro para que el Espíritu Santo nos lleve todo el tiempo a vivir en esta gloriosa realidad espiritual. Gracias a todos, paz para todos, bendiciones, espero que haya sido de bendición esta enseñanza y bueno, que el Señor nos encuentre todo el tiempo viviendo una vida de cruz. Abrazo grande para todos, muchas gracias por estar, paz para todos y bueno, que el Señor siga ministrando nuestra vida por su Espíritu. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online